Claro, porque estoy con otro retorno yo. Estoy repitiendo como una loca. La que se equivocó del audio. Yo no sé si era la loca. Déjalo, claro. 3 minutos para las 5 de la tarde, quería decirte. Y además quiero decir la temperatura, porque un día de locos hemos tenido hoy. Me pintó invierno a mí, no sé qué pasó. Yo también estaba reabrigada, pero acá tengo calor, pero 22 grados tenemos ahora. Hubo alerta naranja, la mañana pasó de todo, ¿vieron? Sí. Pero bueno, por suerte pudimos hacer el programa. Vos te podés comunicar al 2284-52-1293 y nos quedaba pendiente un tema, ¿no? Subfinanciado por la ciencia. Sí, porque ya está Mariana Diamante. En el Ya la tenemos. Así que vamos a tocar en breve empezamos a charlar con ella. No, contar un poquito de endometriosis, que es otro tema que vamos a darle profundidad a lo largo de los programas, pero bueno, dijimos que hoy el tema troncal del programa era por qué se sabe tan poco de la salud de las mujeres, y hay dos temas que son importantes, que están subfinanciados por la ciencia. Uno es la menopausia y el otro es la endometriosis. Ahora el 14 de marzo pasó el Día Mundial de la Endometriosis y bueno, vamos a tirar algunos datos que tienen que ver con este diagnóstico. Primero, saber que es una enfermedad crónica, ¿sí?, en la que hay un tejido, que es un tejido similar al que tenemos en el interior del útero, que es el endometrio, que va a crecer, o puede llegar a crecer fuera del endometrio. Eso es la endometriosis. Puede crecer tejido endometrial en los ovarios, puede crecer tejido endometrial en las trompas de falopio, en el intestino, en el peritoneo. Es un diagnóstico que tarda mucho, la mujer tarda mucho en llegar al diagnóstico de endometriosis. Puede llegar a tardar entre 4 y 7 años una mujer a llegar al diagnóstico de endometriosis, y bueno, 1 de cada 10 mujeres en el mundo va a tener el diagnóstico de esta enfermedad crónica, de la que se habla poquísimo. Nada. Así que para tirarles algunos datos de interés con respecto a este diagnóstico crónico, bueno, como les dije, alrededor de 190 millones de mujeres en el mundo tienen esta enfermedad, es decir, 1 de cada 10 mujeres. El diagnóstico puede demorar entre 4 y 7 años y tiene un impacto en mujeres, o sea, que tienen este diagnóstico, el impacto en calidad de vida es terrible, ¿sí? Tienen muchísimos dolores menstruales, hasta muchas veces no se identifica y la mujer llega al espacio de la consulta con sensación de dolor a nivel del abdomen. Y bueno, si no hay un ojo muy afinado en llegar al diagnóstico, puede llevar muchísimos años. Bueno, es un tema que vamos a ir desarrollando a lo largo de los programas, pero bueno, hoy queríamos traerles 2 temas importantes. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Bueno, sí, ya está con nosotros Mariana Diamanti. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para toda la audiencia, un placer estar acá en el primer programa con ustedes. Qué lindo tenerte. Sí, de verdad, gracias primero por aceptar la invitación. Cuando pensamos, como te dije recién, en quién podíamos llamar para este primer programa, se me vino tu nombre automáticamente. Primero porque conozco tu recorrido profesional, nos conocemos ya hace muchos años, nos conocemos por una amiga en común, por Amalia y Amalita, ¿no? Las Amalias. Le mandamos un beso a Amalia y a Amalita Vidé. Y a mi Amalia también. Claro, a tu Amalia, porque por esas Amalias, claro, tu Amalia se llama Amalia, exacto. Así que bueno, les mandamos un beso, nos conocemos con Mariana ya hace muchos años. Y bueno, ¿cuánto hace, Mariana, que te dedicas a...? Bueno, la presento, pero que no dije nada. Médica, que se dedica hoy a trabajar en el sector público, en el sector privado también. Médica clínica y además, bueno, médica funcional integrativa, que es ahí donde también, bueno, al haber investigado un poquito, a ver tu recorrido, quiero que nos cuentes, ¿hace cuánto que te recibiste? Y hace más de 20 años me recibí, estudié en La Plata, en la Universidad de La Plata, y bueno, y salí con mucho fervor, con muchas ganas de atender, apasionada por la carrera, por todo lo que había para estudiar, pero bueno, con una mirada que hoy es distinta a la que siento, ¿no? Una mirada que tenía que ver con esto de centrada en la enfermedad y no tanto centrada en la persona, y me gusta decir incluso más persona que paciente, porque la palabra paciente es una palabra que me parece muy fea, de alguien que tiene que esperar, alguien que tiene que ser. Le buscamos, siempre cuando quienes cambiamos nuestra forma de trabajar en salud, vamos buscando, yo le digo consultante, o sea, no sé, como que me sale cualquier otro nombre menos paciente, pero sí, bueno, esto no es mío, se lo voy a robar a alguien que no me acuerdo quién es, que dice asientes, y es verdad, yo prefiero que la gente se llame asientes y no pacientes, al día de hoy, pero hace unos años tenía otra mirada, ¿no? De la medicina, cuando uno sale con esa avidez de hacer diagnósticos de enfermedad e instaurar tratamientos, ¿no? Y que durante ese recorrido aprende uno muy poco, incluso hasta cuidarse a sí mismo.
De hecho, el médico tiene un ejercicio de la profesión que es bastante violento con respecto al cuidado de la salud, ¿no? Totalmente. Horas interminables de trabajo, está Tremendo como eso. normalizado el estar agotado, el hacer una Dormir. guardia, el comer mal, Comer. el relegarse en pos de cumplir horarios. Uno está muchos años estudiando y de repente tiene 30 años y tiene un patrimonio muy chiquito y entonces tiene que empezar a cubrir, tiene que hacerse un nombre. Y cuando querés acordar, estás en los 40 hecho pelota. Sí, con un montón de desafíos profesionales, pero digo, bueno, que hoy hablamos mucho más de esto, ¿no? De las prioridades en relación a, digo, uno muchas veces en pos de esta profesión es como que uno queda, la vida de una queda relegada y bueno, llega un momento que te empezás a replantear eso de la Claro. vida. ¿Y cómo cambiaste? ¿Cuándo fue que dijiste, ay, tiene que haber otra forma? Bueno, en un principio sentía que tenía que haber otra forma y me parecía que quizás era a un nivel más grande y empecé a estudiar un poco más que lo que tenía que ver con gestión, entonces me parecía que abordar era una cuestión de abordar más población, pero después me di cuenta que quedaba una parte o un bache sin cubrir que tenía que ver con el paciente sano, porque la medicina es fantástica y gracias a la medicina tradicional y a la que aprendí en la facultad hay tratamientos para la cura del cáncer, tratamientos para mejorar la fertilidad, cirugías mínimamente invasivas, pero hay un hueco y hay una zona donde nosotros no aprendemos cómo evitar que el paciente llegue a esa instancia para requerir esas intervenciones, ¿no? Nadie dice que eso no sirva o que no esté bien, pero ¿por qué no hacemos algo antes? Y creo que hay en gran parte desconocimiento. Un poco en la forma o en la formación de la facultad y otra forma tiene que ver con el tiempo que nos hacemos para aprender más del sano, ¿no? Claro. Sí, bueno, es re interesante esto. Sí, súper. A mí me pasó también, poniéndome en primera persona un poquito en un paralelismo de tu proceso personal, a mí me pasó que cuando también salí de la carrera formada para hacer la típica nutrición hospitalaria, ¿no? Esta cosa de atender a la persona enferma. Es decir, hay algo en la prevención, en el manejo de la prevención o del cuidado del cuerpo, el cuidado de la salud, que no está explotado, literalmente, ¿no? Que no lo exploramos muchos profesionales. Igual hoy siento que a medida que va pasando el tiempo, hay muchos profesionales que nos dedicamos a formarnos para acompañar más que nada procesos, ¿no? Que tienen que ver muchas veces con la salud, con un cuerpo sano y muchas veces con la enfermedad. Claro, y bueno, ahí volviendo un poquitito Sí. a la pregunta que me hacías, ¿en qué momento hago como el clic? O digo, bueno, algo más tiene que suceder. Creo que la pandemia nos mostró muchas cosas tremendas, muchas cosas donde crecimos profesionalmente, y lo que vimos como profesionales muchos era que para aquella enfermedad que teníamos un medicamento sabíamos qué hacer, y para aquella enfermedad en donde no había un medicamento no sabíamos qué hacer, no sabíamos Claro. cómo hacernos más fuertes, no sabíamos cómo estar protegidos, cómo cuidarnos. Y ahí es donde, bueno, realmente después se vio que por los grupos etarios donde había mayor afectación o mayor complicación, había factores comunes como tenían que ver con un sistema inmunitario deficiente, con no tener preparada una buena masa muscular. Entonces digo yo, eso para mí también fue un punto de inflexión en decir, bueno, esto lo tengo que llevar a la práctica clínica. Si bien había empezado con un cambio interno o personal, no lo veía como muy claro para poder desarrollarlo en un consultorio, donde Claro. uno habitualmente tiene una consulta en un tiempo Acotadísimo. porque responde a horarios, ya sea en el hospital o a lo que te paga la obra social. Entonces uno como que no puede conjugar esto. Pero bueno, con esfuerzo y con formación se lleva a cabo. Y además uno siente que también hay una demanda de todo esto. Totalmente, totalmente. Cuando empezás a trabajar, bueno, uno de los miedos de las y los profesionales que queremos dedicarnos a abordar a los pacientes de este lugar es el cómo hago para, bueno, salir un poco de esto, salir de lo público, salir de lo privado en cuanto a la prepaga, y es un desafío el encontrar la forma para que también se generen esos espacios de que la gente que puede, porque, bueno, también hay que hablar de la cuestión del privilegio, ¿no? En cuanto a poder elegir una determinada consulta o no, pero bueno, es muy interesante esto, entender que los desafíos profesionales igual siguen estando, no es que no están, así que bueno, buenísimo. Y contanos un poquito qué es lo que haces en tu espacio privado, cómo abordás esto en tu espacio. Bueno, la verdad que son consultas que
que donde puedo dedicar un poquito más de tiempo, habitualmente entre 1 hora o 1 hora y media. La escucha es importantísimo, esto también es algo que Esto que aprendimos. está marcando de la escucha, me parece que es La clave. observación. Sí. No, porque realmente uno como paciente lo ha vivido. Es impresionante lo que está sucediendo hoy en la medicina en relación a la escucha. Es como que no, es uno atrás del otro, o por lo menos la sensación que a mí me deja muchas veces que he tenido que recurrir a un médico, ¿no? Y no, me parece que está faltando eso. Sí, sí, la sensación que tiene el paciente y el médico también, porque el médico Sí. sufre esto de tener que, de alguna manera, despachar al paciente. Horrible, sí. Claro, por eso decía lo de los desafíos, ¿no? Que a los que te enfrentás cuando querés hacer esta forma de hacer, o sea, querés manejar esta forma de salud y te encontrás con esto, con el tiempo, con con lo económico, porque obviamente es un tiempo de consulta, 1 hora y media dijiste. Sí. ¿Es un tiempo de consulta? Claro, bueno, pero es volver Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo y es volver a la historia. Yo siempre digo volver a la anamnesis, ¿viste? Totalmente. Volver a la historia clínica Claro. hecha con paciente, bueno, consultante profesional. Es interesante volver a la observación Sí, y de hecho quien esto también consulta. lo experimentamos en la pandemia, cuando fue tan bueno esto de poder contar con un profesional que estuviera atrás del teléfono. ¿Se acuerdan que los seguimientos se hacían sí. de manera telefónica? La Sí. gente cómo sentía alivio, cómo se sentía contenida, cómo manifestaba menor cantidad de síntomas, y tuvo que ver con esa escucha, con el saber que el otro estaba. Así que bueno, no queda clarísimo que el paciente muchas veces en ese relato, él mismo te cuenta qué le está pasando, ¿sí? Eso que no sabía por qué, en ese desarrollo puede rever y sentir que encontró solo prácticamente lo que le estaba pasando. Sí. Así que bueno, para mí en el espacio privado puedo tener ese espacio. También utilizo las herramientas que me da la medicina tradicional o convencional, pero sumarle algunas cosas que por ahí en la consulta habitual no hacemos tanto hincapié, como tiene que ver la alimentación, volver un poco a las bases, a la actividad física. Yo era una persona que no hacía actividad física, años que no hice actividad física, entonces claramente yo no se lo indicaba a mis pacientes. Entonces esto tiene que ver con un compromiso con el otro y conmigo. Y así se va formando una red, un grupo, y bueno, hacer mucho hincapié en el estilo de vida, claramente. Y también La se puede medicina del apoyar, estilo de vida, como se le dice ahora. Y también se puede apoyar con estrategias que tienen que ver con el tipo de actividad física, con algún suplemento. Obviamente un suplemento no reemplaza un medicamento, pero sí pueden potenciarse o pueden disminuir Optimizar. el impacto de algún medicamento. En el caso, por ejemplo, del uso de antibióticos, sumar un probiótico, y siempre hay como una cosa más que uno le puede agregar al paciente, o al asiente o al consultante. Sí, sale paciente porque bueno, pero sepan que está en nuestro pensamiento decirlo de otra forma. Le queremos decir de otra forma, pero no sale así. Ya son años de decirlo así. Sí. A mí cuando pensamos de verdad en llamarte, para mí el proceso personal es lo que hace a la consulta, ¿no? También de que esto que vos decís, no hacía actividad física y empecé a hacer actividad física para poder recomendarlo. Claro, y además uno se da cuenta que muchas veces está sano, pero no está óptimo. Claro. Entonces, ¿dónde está esa falla? ¿Qué es lo que pasa? Salir del piloto automático, poder volver a cosas que son simples, porque a veces uno se imagina mega intervenciones y en realidad No, tiene para que ver tanto. cómo nos Hábitos, movemos. son hábitos. Claro, ¿Cuáles serían esos hábitos? Si puedes marcar, no sé, 3, 5 hábitos importantes para alguien que quiera modificar realmente. Bueno, sin dudas, una alimentación que sea coherente al estado de esa persona en ese momento, que tiene que ver con su composición corporal, con sus objetivos, si tiene alguna enfermedad o no, con sus hormonas, o sea, una alimentación que sea adecuada para esa persona, porque no todas las mismas fórmulas sirven para todos los pacientes, así que la alimentación coherente para mí es fundamental, y que tampoco es muy complejo, o sea, uno no tiene que ser un chef. Alimentación real, digamos. Alimentación real, tiene que viste, haber a más. mí me pasan las consultas, como muchas veces la persona llega buscando como esa fórmula mágica de la alimentación, Sí, ¿no? sí, O sí, esta sí. próxima dieta me va a dar resultado. Sí, 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 sí. Y yo siempre les digo, la alimentación es más simple de lo que creemos.
Sí, sí, sí. Realmente es volver a las bases. Entendemos que lo que nos metemos en la panza o en la boca es la señal que le vamos a dar al cuerpo, que es el combustible, que este auto no tiene cambio, que digamos que todo eso que le metemos tiene implicancias en todo nuestro sistema, la cocina se hace un poco más amistosa, un poco más amorosa. Tenemos que tratar de que eso, de que sea una alquimia, decir, che, ¿qué falta acá? Le pongo un poco más de color, un poco más de fibra, y no el mero trámite de cumplir con el horario o de comer entre computadoras. Entonces, empezar a abrazar lo que es la comida y la cocina. Sin dudas, la actividad física y sobre todo cuando uno va cumpliendo más años, o sea, tener una actividad física desde chico, ese hábito es fundamental, pero yo creo que prácticamente la actividad física toma un papel preponderante, sobre todo a partir de los 35, 40 años, donde además hay una pérdida de masa muscular y el músculo es un órgano que no debemos perder, así que la actividad física siempre hay que moverse en la actividad, lo que es aeróbico y anaeróbico, ¿no? Yo siempre digo que la actividad aeróbica, que es ese ejercicio que a veces entendemos como ejercicio de fuerza, anaeróbica. El ejercicio de fuerza no es que tengo que levantar una pesa gigante y ser Schwarzenegger. Lo que tengo que hacer es un movimiento que a mí me genere cierto esfuerzo, que no tiene que ver con la cantidad de peso, sino que es un movimiento que al cuerpo lo incomode, ¿sí? Pero no rompiéndome. Hay que hacer esa actividad que es de fuerza para hacer como un gran depósito, tener un buen lugar donde poder llevar a cabo actividades. Y después tenemos que hacer la actividad aeróbica, que va a formar como esos hornos pirolíticos, me va a ayudar a formar mitocondrias que van a ocupar ese depósito para poder tener un combustible más energía. Con más energía. Entonces, ¿cuál actividad física? La que puedas, la que quieras, con la que quieras arrancar, idealmente de los dos tipos. La de fuerza, que sería la anaeróbica, y la aeróbica, que sería más algo que ver con caminar, con hacer algún movimiento, correr. Siempre me preguntan en el espacio, bueno, Juli, ¿qué actividad física? ¿Viste la típica? ¿Qué actividad física hay que hacer? Y yo siempre digo, primero ser conscientes de dónde partimos. O sea, te va a pasar que llega gente sedentaria al espacio. El sedentarismo hoy es alto en Argentina. Entonces, a veces cuando llegan sedentarias, siempre digo, bueno, partamos de que somos sedentarias. Entonces, tenemos que trabajar el hábito, ¿no? Esta cosa de construcción del hábito y también de construir, porque el sedentarismo también es un hábito. Claro. ¿Cómo deconstruimos un hábito que ya está instaurado y cómo construimos un hábito nuevo? Eso, ¿cómo vos ves? ¿Cómo ves el cambio de hábito más a nivel cognitivo? ¿Lo ves como que cuesta, que falta información todavía o que hay mucha información? A veces hay como una información excesiva y genera confusión, eso lo sabemos. Llegan confundidas los consultantes, llegan confundidas, mezclando conceptos, pero bueno, con respecto a la actividad física, que era de lo que estamos hablando, a mí me gusta hablar de el hábito compartido o el hábito ancla. Entonces, con respecto a la actividad física, que yo veo mucho sedentarismo, es esto de decir, bueno, arranco porque arranco con una amiga y es el momento donde me voy a encontrar con ella, arranco porque llevo a mi hija ya que está ahí y me quedo, siempre como unirlo a algo que me arrastre, y después, cuando empiezo a entrar en este círculo virtuoso de cosas que me van pasando y que voy sintiéndome mejor, me puedo enganchar en otro, y salgo de ese círculo vicioso que me lleva al contrario, al estar sentada en la silla, comer porquerías. Así que bueno, hoy retomando tu pregunta, actividad física, alimentación coherente y buen descanso. Eso te iba a preguntar, porque viste que ahora estamos con esta vorágine y estar a full, estar re de moda, y sos re cool si estás a full, viste, y no parás con el teléfono. Multitasking. Exacto. ¿Cuál es la importancia del buen descanso? Bueno, obviamente durante la noche suceden procesos biológicos importantísimos, viste, ir a dormir no es desenchufarse o apagarse, sino que tiene que haber todo una sinfonía de hormonas que tienen que ver desde la melatonina, hormona del crecimiento, regulación de la insulina, del cortisol. Entonces, si nosotros tenemos un sueño interrumpido o un sueño postergado, algunas de esas situaciones no van a suceder, y eso obviamente implica un perjuicio en mi salud. Por ejemplo, durante la noche nosotros tenemos que liberar hormona de crecimiento. En los chicos hace que crezca y en los adultos hace que reparemos. Entonces, si vamos al gimnasio, pero a la noche no dormimos, ese músculo no se va a formar o se va digamos, a deteriorar. Belén se siente identificada porque no está durmiendo. Bueno, vamos tiene una beba
1 año y 4 meses que tiene despertares todavía, entonces, bueno. Sí, es una etapa compleja, pero bueno, ahí, por ahí, lo que sí tenemos que hacer más hincapié es en el resto de los hábitos, porque si yo duermo mal y encima voy cualqueriando el resto del día, entonces me enfoco en lo que sí puedo manejar, ¿sí? Claro. Después llegará el tiempo donde volver a recuperar el sueño totalmente. Lo recupera, pero bueno, el sueño es fundamental, hay que respetar los ritmos circadianos, esto de decir, bueno, dejar el teléfono antes de acostarse. Qué difícil es. Estoy escuchando que mucha gente está sacándolo de la habitación directamente al teléfono. Sí, en realidad, sacar la tecnología, la tele, el teléfono. Que no tiene que ver con una cuestión de las radiaciones, pero además, yo siempre digo, cuando uno se acuesta y empieza a scrollear y a mirar esto de las redes sociales donde hay tanta oferta, que quiero este peinado, que quiero este zapato, que quiero esta pilcha, que quiero este viaje, que quiero este cuerpo, nuestro cerebro no interpreta cuál es realmente tu propósito. Y ese es otro de los grandes aspectos que muchas veces la población no tiene. Un propósito, metas. Entonces el cuerpo se acuesta y se duerme confundido. Hiperactivo el cerebro aparte. Hiperactivo, no podemos activar bien nuestro sistema reticular ascendente cuando estamos todo el tiempo mirando estas cuestiones, porque no podemos poner nuestros filtros y decir, bueno, es por acá, tengo que concentrarme en esto, estamos dispersos, estamos distraídos, estamos ansiosos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos viendo una realidad que no existe. Entonces, bueno, es un temón eso, sí, para tomar. Un temón. Alimentación, sueño, movimiento. Y si querés, agregamos un montón de cosas más, como que tiene que ver con la exposición al sol, la exposición a la naturaleza, vínculos amorosos. Sí, gestionar el estrés. Bueno, y el estrés que vos nombrás, muchas veces tenemos bien la alimentación, bien el sueño, bien la actividad física, pero tenemos un episodio de estrés que no podemos manejar y esto te destruye todo, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tratar de engancharse en estas cosas como para que todo se dé, ¿sí? Vos sabés que con respecto, voy a citar de nuevo a Byung-Chul Han. Yo sé que a vos te gusta mucho leer, como a mí, hoy hemos coincidido. De hecho, estoy leyendo El puente que habitan las mariposas, porque vi que lo tenías vos y me quisieron regalar algo y le digo, regálenme ese libro que le quiero leer, lo estoy leyendo, me está encantando, pero voy a nombrar... Ese libro me lo regaló Martín Grossman, sí, de Madame Mou. Sí. Que sí, lo ven en las redes sociales, es una persona maravillosa, es un instructor de movimiento, sí. Así que esto de dar y recibir en la consulta, que a veces no se da en este tipo de consultas, obviamente uno forma un vínculo, cada uno manteniendo su rol. Es muy lindo lo que él hace. Pero bueno, en este ida y vuelta, él me lo regaló. Mirá, sí. Bueno, todo es red, ¿no? Sí. Como siempre digo. Y bueno, voy a citar acá a Byung-Chul Han, que estoy leyendo La Sociedad del Cansancio, que si no lo están leyendo se los recomiendo, y hablo un poco que esto que vos decís, ¿no? De irnos a dormir y de estar todo el tiempo scrolleando el teléfono, es parte del paradigma, él hace mucho paralelismo entre los procesos biológicos y los sociales, y habla esto, ¿no? El paradigma neuronal, como que estamos en una época muy cognitiva, y que eso generalmente no, empieza a traer complicaciones a nivel psíquico. También, por eso digo que ese tema es importante para charlarlo en algún momento. No sé si te pasa, pero muchas veces el paciente llega tomando algún ansiolítico para poder dormir, y cuando se despierta, alguna pastilla que le dé energía para afrontar el día. Claro. O sea, estamos tomando algo para dormir y algo para levantarnos. Vos encontrás el desafío, ¿no? Voy a hablar un poquito de las mujeres porque es un poco el tema central del programa, pero ¿por qué te consultan más las mujeres? Por ejemplo, en tu espacio particular, privado, ¿qué es lo que llega? Muchas veces la consulta parte desde un punto que tiene que ver con la salud digestiva, con la constipación, o con una cuestión de peso que se sienten que está trabada, pero lo que sí encuentro como factor prácticamente común es que en definitiva todos tienen una alteración entre el binomio sueño y fatiga, o sea, con muchos trastornos para dormir y muy fatigadas durante el día. Así que eso es muy frecuente. Y después, obviamente, todo lo que tiene que ver con la menopausia, ¿sí? Con la perimenopausia, porque tenemos un cuco tremendo de lo que va a ser la menopausia, se termina el mundo, años de sentir que la mujer quedaba de alguna manera inutilizada.
Así que bueno, hay mucho. Bueno, estuvimos hablando en la primera parte del programa, estuvimos hablando un poco, ¿no?, de la desinformación propio de la etapa de la perimenopausia. Primero la desinformación, y lo que dijimos recién hoy es la sobreinformación. A mí me pasa también que llegan o tomando 7 suplementos por día y no saben para qué lo están tomando. También recibo muchas mujeres en perimenopausia con medicación neuromoduladora, muchas veces mal diagnosticada, ¿no?, porque la depresión sabemos que hoy puede ser una de los síntomas del climaterio. Y bueno, y ahí tenemos como, bueno, el gran desafío profesional de poder identificar, que vuelvo a esto de la observación, la escucha y la anamnesis médica, porque es ahí donde podemos encontrarle una mirada integral al tratamiento, que hoy es fundamental. Todos los pilares que nombraste son pilares de una salud integral. Bueno, y para cerrar, la última. La última. Si pudieras decirle algo a tu yo médica, digamos, recién recibida, ¿qué sería? Bueno, creo que en primera instancia intentaría cuidarme más a nivel de salud. Obviamente lo que tiene que ver con la prevención, no sabía. Para mí la comida era algo que te ponías para estar llena, si bien uno estudia en fisiología y en bioquímica, las vitaminas, pero no había un concepto. Para mí el brócoli era el arbolito y me costaba diferenciar el brócoli del coliflor. Nunca pensaba en que todo eso que yo podía meter en mi cuerpo iba a dar señales en mi microbiota, en mi sistema inmunitario, en la parte cognitiva. Entonces, ahí si yo tuviera que hacer, incluso en la crianza de mis hijas, porque uno hace 20 años atrás se sentía media capa si le dabas capeltinis que venían enriquecidos fortificados con hierro. Dios mío. Sí, claro. Entonces, eso de reverlo o el no haberme regalado, ¿sí? Con respecto a la actividad física, me parecía que había que llegar. La medicina son 7 años de carrera y uno está 7 años enloquecido. Y esto que te digo, cuando te recibís, salís a la cancha y tenés que hacerte un nombre y le metés 80 horas semanales. 80 horas semanales. Ahí yo haría porque para poder cuidar al resto, obviamente, hay que cuidarse uno. Lo aprendí ya más de grande, pero hay que cuidarse uno. Así que creo que tendría que ver con eso. Después, en los recorridos que he hecho, cada una ha tenido que ver con la etapa de mi vida y todo siempre ha sido para sumar. Pero bueno, hoy estoy feliz pudiendo ayudar a personas que estén sanas para que sigan estando sanas, y a las personas que estén enfermas poder aportarle todo lo que sé de que están enfermas y sumar cosas de esta nueva mirada. Lindo. Me encantó. Bueno, gracias por venir. ¿Y dónde te pueden encontrar? Bueno, yo atiendo todas las mañanas en el hospital. Bien. Y doy clases en la facultad. Eso es decir, sos docente también. Sí, desde el 2009. Bueno, otro día vamos a hablar de la docencia. Otro día te invitamos a hablar de la docencia y los desafíos de la docencia. Cómo debería ir cambiando, ¿no? La enseñanza dentro de los espacios. La verdad que, bueno, la facultad de acá es una facultad que se formó hace muy poco tiempo y entonces ha tenido también, primero no era una facultad, era una escuela de salud, así que ha tenido distintos cambios. Y bueno, eso es una tarea que me gusta mucho, el estar con chicos que me exigen también, que me preguntan. Me gusta estar en un servicio en clínica médica del hospital. Me llevo bien con mis compañeros, con mis jefes, los residentes que son divinos y que los veo agotados. Le digo, chicos, cuídense. Yo me acuerdo cuando vos eras, yo te conocí siendo residente. Vos eras yo te conocí siendo residente, es verdad. Claro. No, nunca tampoco. Claro, bueno, entonces yo intento como decirle todo eso y ay, no sé qué estaba diciendo. Estábamos de la docencia y no sé qué ¿dónde me encontraba? ¿Dónde te encontrabas? En el hospital, a la mañana. Bien. Y en la facultad también los viernes doy clases y a la tarde en el consultorio que queda en Merlo 2579. Bien. ¿Tenés redes? WhatsApp. Bien. Tengo redes, las tengo bastante abandonadas. Voy a volver a redes. Hay que volver con conciencia. Sí, hay que volver con tiempo. Y con tiempo, con tiempo y conciencia. Bueno, gracias de verdad por venir. Ustedes, chicas, seguramente te llamaremos cuando quieran, para que vengas a hablar de otros temas. Me encanta, muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, obvio. Bueno, 25 minutos pasaron de las 5 de la tarde, escuchamos una canción y volvemos, dale.